Mi madre murió hace 4 años de cáncer de pulmón al igual que su madre. Cuando murió ella me estaba bañando y me salió un bulto en el seno derecho. Era Virat 1. Hoy en día tengo un Virat 3 después de un alejamiento con mis hermanos. ¿Me podés explicar por qué? Bueno, lo primero que quiero decirte es que desde este enfoque biológico no podemos interpretar un Virat 1 o un Virat 3 aislándolo de tu historia, ¿sí? Porque muchas veces el cuerpo no habla en términos de estudios médicos, sino que se expresa a través de una cronología exacta de lo que la persona vivió, ¿sí? En un determinado momento. Y en tu caso hay varios elementos que son importantes que tenés que tener en cuenta y hay que observar. Vos contás que tu mamá falleció de cáncer de pulmón, igual que su madre, y que, bueno, mientras te estabas bañando apareció un bulto en tu mama derecha. Y años después, tras un alejamiento con tus hermanos, ese hallazgo evolucionó a un Virat 3. Entonces la pregunta no sería solamente qué tengo, sino qué estabas viviendo exactamente cuando tu cuerpo empezó a reaccionar, cuando se activó la adaptación, porque desde las 5 leyes biológicas la mama tiene programas biológicos muy específicos y cada uno de esos programas responde a necesidades biológicas o conflictos completamente diferentes, ¿sí? Además, si sos diestra, la mama derecha representa biológicamente pareja, padre, partner, hermanos, ¿sí? O conflictos con laterales del nido, mientras que la mama izquierda suele estar vinculada a hijo o madre, ¿sí? Y bueno, esto es importante que lo comprendas porque muchas veces la persona piensa automáticamente que el conflicto fue la madre, por el contexto o la situación que me comentaste sobre la enfermedad o la muerte de tu madre, pero biológicamente el impacto puede haber estado, digamos, asociado a otra persona del nido, o a una separación, o a peleas familiares, miedo a perder la estructura familiar completa. Por eso siempre es fundamental hacer una anamnesis profunda, ¿sí? Con la persona y no sacar conclusiones apresuradas, porque a veces podemos estar cometiendo un error, ¿sí? Ahora bien, dentro de la mama, quiero contarte que existen dos programas biológicos completamente distintos, ¿sí? Por un lado tenemos el programa del tipo glandular o adenocarcinoma del tipo lobulillar, que evolutivamente, digamos, es una adaptación de la glándula mamaria, depende, digamos, deriva del mesodermo antiguo, está controlada por el cerebelo, y este programa se activa cuando la mujer vive un conflicto biológico de preocupación profunda en el nido, peleas, discusiones, mi hijo está en peligro, alguien está en peligro, tengo que proteger a alguien, no puedo cuidar a mi madre, o a mi hijo, a mi pareja está sufriendo, mi madre está muriendo, no la puedo salvar. Entonces el cuerpo biológicamente hace una lectura de lo que está pasando, interpreta esa situación y en este caso necesita aumentar la capacidad de protección, de nutrición, de sustento en el nido, ¿sí? Entonces en fase activa, cuando la persona todavía está viviendo el estrés, esa glándula mamaria empieza a crecer, con el sentido biológico de producir más leche, y muchas mujeres sienten, digamos, la mama mucho más pesada, mucho más endurecida, más compacta, más densa, y ahí aparece muchas veces el nódulo con características, digamos, como más macizo, redondeado, profundo, como ubicado dentro del tejido glandular. Y en esta etapa, digamos, todavía no hay sintomatología, ¿está? Porque el cuerpo está en simpaticotonía, está en fase de estrés, en fase de adaptación. Entonces la persona suele estar
hiperalerta, pensando constantemente en ese problema, en esa situación, duerme mal, se alimenta mal, está con ansiedad, con una sensación de no poder soltar esa situación, preocupada. Pero cuando ese conflicto finalmente se resuelve, le encontrás una solución, le das un cierre, el cuerpo entra en una fase de reparación y ahí empiezan a aparecer los síntomas. Entonces la mama empieza a inflamarse, se hincha, empieza a doler, podés sentir la mama más caliente, sentir ardor, mucho cansancio, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas. ¿Está? Y desde esta mirada biológica, el cuerpo estaría reparando ese tejido que había aumentado su funcionalidad durante la fase de estrés, durante la fase activa. Y bueno, puede producirse también una tuberculosis, una necrosis caseificante que la llevan a cabo estas micobacterias, porque se intenta degradar todo ese exceso de células que se generaron previamente, ¿sí? Por eso muchas veces el diagnóstico aparece justamente cuando la persona resolvió el conflicto, cuando cree que ya pasó lo peor, está cuando se relaja, porque es ahí cuando comienza la reparación, la vagotonía y los síntomas ahí se hacen visibles, ¿está? Y después existe otro programa que es completamente diferente, que está relacionado con los ductos mamarios, por un conflicto de separación, ¿sí? Me separé de alguien que era importante, extraño el contacto, perdí el abrazo, me arrancaron a alguien del pecho, quiero separarme y no puedo, quiero acercarme a alguien y no puedo, ¿sí? Y este tejido ya es algo más territorial, tiene que ver con el contacto, los conductos mamarios están controlados por la corteza sensorial, entonces durante la fase activa estos conductos se van a ulcerar, ¿sí? Biológicamente hay microulceraciones que expanden el conducto, con el sentido biológico de poder drenar la leche y no se congestione en la mama, ¿sí? Entonces muchas veces la mujer no siente durante la fase activa dolor, síntomas, sino que puede sentir, digamos, como una especie de anestesia emocional, desconexión, una especie de vacío afectivo, hiposensibilidad, está como en estado de alerta, pero cuando la separación se resuelve, o total o parcialmente, ahí entras en una fase de reparación de esas ulceraciones ductales. Y ahí aparece la inflamación, picazón, prurito, ardor, escozor, la mama se pone caliente, se pone roja, aumenta de tamaño, hay hipersensibilidad, pinchazos, tirones, piquetes, como jalones, puede haber secreción, y es justamente ahí, en esa fase, digamos, de reparación, donde aparece el diagnóstico, ¿sí? De carcinoma ductal, porque el cuerpo está, digamos, reparando ese tejido que se tuvo que ulcerar previamente para adaptarse a esa situación, ¿sí? Entonces, después de atravesar esa epicrisis, la inflamación comienza, digamos, a reducirse, comienza a bajar, la mama se empieza, digamos, a reducir nuevamente su tamaño, puede quedar el pezón invertido o retraído, van a aparecer microcalcificaciones ductales como parte del proceso cicatricial, pero además, digamos, además de los síntomas y la cronología, hay ciertos detalles que en una ecografía o en una mamografía pueden orientarnos un poco. Está, por ejemplo, cuando el hallazgo aparece como una masa más compacta, más redondeada, más profunda y ubicada dentro del tejido glandular, muchas veces esto nos orienta hacia un proceso del tipo glandular. En cambio, cuando las alteraciones o las modificaciones siguen como trayectos lineales o ramificaciones cercanas al pezón, ahí aparecen más asociadas a dilataciones ductales, ¿sí? De los conductos, puede haber secreción, retracción del pezón, y ahí está más asociado a un conflicto del tipo ductal.
¿Está? También la ubicación puede ayudar a orientarnos porque los conductos convergen hacia el pezón, mientras que el tejido glandular ocupa más ampliamente la mama.